Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan por qué Jesús pudo venir al corazón de los hombres hasta después de haber venido en carne a este mundo y haber muerto en la cruz. Originalmente, el hombre y Dios vivían en armonía antes que el pecado entrara al corazón y a la voluntad de los hombres. Así es que si ese estado no se hubiera perdido, la divinidad hubiera podido venir y residir, hacer su morada, convertir al hombre en un tabernáculo y estar allí. Pero ese no fue el caso. El hombre desobedeció, incumpliendo los mandamientos que Dios le dio, y la serpiente vino y entró al corazón, a la mente, a la voluntad de los hombres y corrompió esta voluntad, corrompió este corazón, corrompió este santuario. Así es que a causa del pecado se hizo una brecha entre Dios y los hombres. La naturaleza humana se corrompió y vino a ser completamente contraria y antagónica a la naturaleza divina. Así es que el hombre dejó de calificar para ser un santuario para Dios. En Génesis capítulo 3, verso 23, dice: «Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Esto nos dice claramente que se perdió esa armonía entre Dios y el hombre y Dios tuvo que apartar al hombre de sí mismo. Dios ama al hombre, Dios lo hizo. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios tuvo que alejar al hombre de su persona porque la naturaleza humana se convirtió en algo extraño a la naturaleza divina, en algo que no está en armonía, algo que no encaja, algo totalmente contrario. Así es que Dios, la divinidad, no podía habitar en el corazón de los hombres. Esa fue la intención de Dios y eso es lo que Jesús viene a rescatar, a restituir, a redimir, a hacer que suceda después de venir al corazón del creyente. Pero Jesús no podía venir al corazón de los hombres hasta después de haber venido en carne, porque primero era necesario rescatar al hombre del estado en el que se encontraba. Veamos un poco más acerca del estado en el que el hombre se encontraba y se encuentra sin Cristo a causa del pecado. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, vemos nosotros acá una descripción del corazón humano. En Jeremías capítulo 17, versículo 9. «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Y acá en el verso 14 el mismo Jeremías dice: «Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza». En otras palabras, sálvame de mí mismo, sálvame del estado en el que me encuentro a causa del pecado. Este pecado lo heredamos del primer hombre y de la primera mujer. Y a ese pecado original, por supuesto, le vamos añadiendo el pecado que vamos cometiendo a causa de nuestras propias malas elecciones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, a partir del verso 21, Jesús da una radiografía del corazón humano, diciendo: «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre». Ahora, Dios empezó a anunciar la obra que Él quería hacer en el corazón de los hombres desde la antigüedad. Desde tiempos del profeta Jeremías, Dios ya había anunciado que iba a hacer un nuevo pacto con los hombres. Él ya no iba a escribir su ley en tablas de piedra más, sino que iba a escribir su ley en las tablas del corazón de los hombres. Y luego en el libro del profeta Ezequiel,
el Señor anuncia que le va a dar al hombre un corazón nuevo y va a poner un espíritu nuevo dentro del hombre. Dios primero tenía que redimir al hombre, o tenía que rescatarlo del estado en el que el hombre se encontraba. Si estudiamos la ley de la redención en el Antiguo Testamento, descubrimos que el Redentor tenía que cumplir básicamente con dos características. La primera es que fuera un pariente sanguíneo, un pariente cercano. Y la segunda es que estuviera dispuesto a pagar el precio para el rescate de aquello que necesitaba ser rescatado. Por ejemplo, en el caso de una propiedad, si alguien empobrecía y se veía en la necesidad de vender su propiedad a alguien más, un pariente cercano podía venir y rescatar esa propiedad y devolvérsela al dueño original. Por supuesto, era una obra de amor, era una manifestación grandiosa de amor. Esta persona tenía que ser un pariente sanguíneo, un pariente cercano, y tenía que tener la capacidad para rescatar o estar dispuesto a pagar el precio. Bueno, todo esto es un cuadro de Jesucristo, nuestro Redentor. Esa es la razón por la que Cristo tuvo que encarnarse en la persona de Jesús, por la que Dios tuvo que hacerse hombre. Dios mismo es el lado de Dios, el lado engendrado de Dios. Cristo, el Verbo, el creador de todas las cosas, tuvo que hacerse hombre para convertirse en nuestro pariente sanguíneo y poder entonces calificar con el requisito número 1 para poder venir y rescatarnos a nosotros. Por supuesto, en el caso del Señor Jesucristo y en el caso del rescate de los hombres, la persona que estuviera rescatando a los hombres tenía que ser alguien quien a su vez no necesitaría ser rescatado. En otras palabras, otro hombre pecador no podía rescatar el alma de un hombre. Imposible. Por eso, en este mundo, Dios no encontró a nadie que pudiera interceder, que pudiera ponerse entre él y el hombre. Dios mismo tuvo que venir a la tierra haciéndose hombre. Un hombre apartado de pecado, un hombre limpio, puro, santo. Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo. Así es que Él tuvo que hacerse pariente sanguíneo nuestro. Y el segundo requisito es que tuvo que estar dispuesto a pagar el precio para el rescate. Y Dios estableció el precio. La paga del pecado es la muerte. Y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el pago para nuestro rescate, el precio, el costo de nuestro rescate era la muerte. En este caso, nuestro pariente sanguíneo tenía que pagar con su propia vida. Es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pagó con su propia vida por nuestro rescate. Nuestro pariente sanguíneo o ese hombre perfecto pagó con su propia vida para que pudiéramos nosotros ser rescatados de nuestro estado. Ahora, eso no rescata en automático a la raza humana. Dios le dio al hombre la responsabilidad y la capacidad para hacer elecciones conscientes y voluntarias. Así es que el hombre tiene que elegir consciente y voluntariamente dejarse rescatar por el Señor Jesucristo. La provisión ya fue dada, ya fue hecha hace 2000 años, hace más de 2000 años. Pero ahora al hombre le toca creer, le toca, pues más que entender, creer que esto es así. Y con la ayuda de Dios, porque Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Con la ayuda de Dios, Dios empieza a atraernos. Dios empieza a inquietarnos, a despertar algo en nosotros. Un lado de nuestra conciencia que estaba adormecido empieza a trabajar en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, por puro amor, porque Él nos ama. Él quiere rescatarnos. Y entonces es Él quien nos revela el hecho que somos pecadores y necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos ser rescatados de nuestro estado. Y el hecho que Jesucristo es el perdonador de pecados, aquel que puede rescatarnos. Así es que le pedimos perdón al Señor confesándonos pecadores y pidiéndole que nos salve. Y el Señor Jesucristo viene y hace presente su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario en nuestra vida en ese momento. Él viene y nos limpia de pecados, nos libra de la culpa, nos rescata del estado en el que estamos, nos reconcilia con el Padre tras habernos justificado o tras habernos declarado libres de culpa. Ya no somos culpables porque Él tomó nuestra culpa.
y pagó el precio por nuestra culpa. Entonces empezamos a experimentar esa armonía que otra vez tenemos gracias a Jesucristo con Dios el Padre. Al haber Él perdonado nuestros pecados, por supuesto, nuestra naturaleza humana sigue necesitada de ser convertida, de ser transformada. La salvación inicial es el rescate, es lo que nos pone en este camino que si lo recorremos nos va a llevar a ver a Dios, perfeccionar su obra en nosotros y darnos la victoria de una manera cada vez más completa sobre nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia mortalidad humana. Pero ya fuimos rescatados, ya hay sangre redentora entre Dios y nosotros, ya la sangre de Jesucristo fue aplicada en nuestra vida. Entonces la gloria de Dios puede venir y habitar en nuestro santuario. Jesús crea un corazón nuevo dentro de nuestro viejo corazón y es a ese nuevo corazón, a ese nuevo hombre, a esa nueva criatura a la que Jesús viene a morar, viene a habitar. Nos convertimos en un santuario para el Hijo de Dios y Jesús, y con Él vienen el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo llega para quedarse. En la dispensación del Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo descendía sobre una persona, hacía la voluntad de Dios a través de esa persona y luego se retiraba. El hombre no calificaba para ser una morada permanente para el Espíritu Santo. Pero cuando vino Jesucristo, Él fue el primer hombre perfecto, apartado de pecados, en quien el Espíritu Santo pudo descender y permanecer. Y ese es el testimonio que en el Evangelio de Juan da Juan el Bautista de Jesucristo. Dios le dijo: sobre quien veas el Espíritu Santo descender y que permanece en él. Así es que eso que experimentó Jesús es lo que ahora experimentamos nosotros hoy a través de Jesús. El Espíritu Santo llega y permanece en nosotros. La sangre redentora de Cristo nos ha convertido en un santuario viviente para Él. Ahora, nada de esto hubiera acontecido si Cristo, el Verbo, no se hubiera encarnado en la persona de Jesús, porque necesitábamos sangre humana para rescatar al ser humano. Necesitábamos a un pariente sanguíneo, a un hombre puro, perfecto, que muriera por nosotros para pagar el precio para nuestro rescate. La divinidad no podía hacer esto. Dios mismo lo estableció. Desde que lo estableció, anunció que en algún momento vendría el Verbo encarnado en un hombre perfecto, que se trata de Jesús. Así es que Jesús tuvo que hacerse hombre para rescatarnos, para convertirnos en un santuario, para limpiarnos, para convertirnos en un lugar de habitación para Él. Entonces hoy el Señor Jesucristo, Jesús el hombre, fue resucitado y fue hecho uno con la divinidad de manera permanente y eterna. Hoy dentro de la divinidad que es omnipresente hay un hombre perfecto, un hombre resucitado que fue hecho omnipresente después de ser resucitado por la gloria del Padre. Así es que hoy podemos con total confianza decir: Jesús, ven a mi corazón. Y Jesús viene a nuestro corazón. Tenemos que entender entonces que quien llega a nuestro corazón es la divinidad y un hombre perfecto, un hombre glorificado, Jesús, un hombre perfecto. Teniendo un hombre perfecto adentro, entonces ahora todo lo que tenemos que hacer es permitirle crecer en nosotros, madurar en nosotros. Jesús, el hombre perfecto, y la divinidad han venido a ser su morada en nosotros. Ahora dejémosle crecer. La divinidad va a ir llenándonos más y más con la gloria de Dios. Pero Jesús, el hombre perfecto, va a ir creciendo y madurando más y más en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él nos va a ayudar a nosotros a vencer cualquiera que sea la batalla que estemos peleando por encima o sobre nuestra carne. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá no solamente se refieren a Cristo a la diestra del Padre, se refieren a Jesucristo en el corazón del creyente. Y dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. En otras versiones, como en la Biblia King James, dice básicamente que Él es tocado o afectado o entiende el sentimiento o las emociones que generan nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todos los puntos, fue tentado en todo. Así es que tenemos a una persona que lo experimentó todo. No hay nada que nosotros experimentemos que Jesús no experimentó. Por supuesto, en su caso fue por fuera. La tentación venía de fuera. Las presiones venían de fuera. Por dentro él no tenía tal cosa como una naturaleza caída, un viejo corazón, una mente carnal. Eso no existía en el caso del Señor Jesucristo. Pero él peleó en contra del tentador, él peleó en contra de las actitudes de la gente que lo rodeaba y él venció. Ahora, él también fue sujeto a las emociones que se sienten, que genera el estar bajo presión, el estar bajo tentación. Así es que Él sabe cómo nos sentimos y lo sabe por experiencia propia. En nuestra finitamente natural no vamos a entender qué significa que Jesús fue tentado en todo, pero no tenemos que entenderlo, solo tenemos que saber que así fue para tener consuelo. No hay tal cosa como, yo no creo que Jesús entienda lo que estoy viviendo en este momento o cómo me estoy sintiendo. Eso es mentira, es un error, es ignorancia de parte nuestra hablar en esos términos. Él sí sabe y sabe lo que se siente, de acuerdo a este tremendo versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Así es que él sabe por qué estamos pasando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él pasó por allí. Y Él está no solo a la diestra del Padre abogando por nosotros, Él está dentro de nosotros, ayudándonos a vencer. Él venció toda tentación, Él sabe cómo se hace. Él se mantuvo firme y unido a la voluntad del Padre y lleno de gozo. Él sabe cómo se hace, Él sabe enseñarnos cómo se hace. Solo dejemos que Jesucristo crezca en nosotros. Así es que, ¿por qué fue que Jesús vino al corazón de los hombres hasta después de haber venido en carne al mundo y hasta después de haber muerto en la cruz? Y por supuesto, de haber resucitado. Porque, en primer lugar, necesitábamos ser rescatados para convertirnos en un santuario para Él, para vivir en armonía con Dios otra vez. Y, en segundo lugar, el hombre necesita de la divinidad y de esta acompañada de un hombre perfecto vencedor, el rey, el profeta, el sacerdote. Jesús en nosotros, el hombre vencedor en nosotros, para que Él nos ayude a pelear nuestras batallas. En nuestro caso son internas, pero el vencedor lo tenemos dentro. Por eso dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El vencedor está adentro, así es que necesitábamos al vencedor adentro para ayudarnos a pelear las batallas. Pues la divinidad es vencedora en todos los términos, pero no en el sentido de haber quedado expuesta o haber sido expuesta a todas las tentaciones a las que nosotros somos expuestos y saber qué se siente y saber cómo vencer. Bueno, saber cómo vencer sí, pero no saber qué se siente. Necesitábamos a un hombre perfecto adentro, a un hombre resucitado, perfecto, vencedor, victorioso, adentro, a un hombre que es rey, sacerdote y profeta, adentro, para ayudarnos a nosotros ahora con Cristo adentro a ser perfeccionados, a ir sojuzgando las inclinaciones de nuestra carne, a ir venciendo por encima de la concupiscencia, la lujuria, todo lo que se levanta de dentro, todo lo que hay en el corazón de los hombres. Así es que gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. La encarnación de Cristo es tan importante que en Primera de Juan se nos dice claramente que si alguien niega que Jesús haya venido en carne, dice, el tal es anticristo. Así es que esa es la
señalo el termómetro para estos espíritus. En 1 de Juan capítulo 2, verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y luego nos dice también en el capítulo 4, a partir del verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora notemos esto, no dice mayor es el que está con nosotros, dice mayor es el que está en nosotros. Hoy en día el mundo se va detrás de filósofos y psicólogos y personas que dicen cosas que son ciertas en cuanto a cómo fórmulas para ser felices y vivir en paz. Por supuesto, las fórmulas tienen que ver con el esfuerzo que la persona haga para mantenerse en ese estado, cosa que no le va a durar mucho tiempo porque humanamente hablando es imposible. Tenemos una naturaleza que es lo que es. Pero toda esta gente dice muchas cosas que son ciertas, son principios verdaderos. Pero jamás mencionan a Jesús y mucho menos el hecho que Jesús haya venido en carne. Ese es el punto medular. Así es que hoy en día y con la proliferación de todo esto por medio de las redes sociales, de los medios de comunicación, hoy en día se mandan mensajes muy positivos y muy hermosos y preciosos de cómo estar en paz, armonía y amor y todo lo demás. Pero no escucha uno la palabra Jesús por ningún lado en esos ámbitos. Y mucho menos, pues, que Cristo, el Verbo, se hizo hombre en la persona de Jesús. Y que Jesús ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. Así es que, por bonitas que suenen esas ideas y esos conceptos, aquí se nos dice claramente en 1 de Juan que el espíritu del anticristo está detrás de todo aquello. Así es que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. No importa cuán bonito suene y cuán ciertas suenen ciertas cosas. Por supuesto que el diablo es experto en manejar esa mezcla extraña entre verdad y error. Y puede decir muchas cosas que son principios verdaderos, como no los va a conocer el enemigo, si él todo lo robó. Pero jamás va a mencionar el hecho de que Jesucristo ha venido en carne. Necesitamos respuestas, necesitamos aprender a vivir en paz, necesitamos aprender a vivir gozosos. Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo. Y todo comienza cuando invitamos a Jesucristo a entrar a nuestro corazón, a limpiarnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios el Padre. No existe verdadero gozo, paz, armonía, felicidad si no hemos sido reconciliados con el Padre. Y para eso necesitamos al único Dios y al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.